Hoy quiero compartir una información acerca de aquellos que se van a casar. Hace unos días atrás tenía una plática con una persona y hablábamos del modo de los que se van a casar, cómo hacerlo o cómo lo hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, no encontrábamos o no podíamos llegar al punto de por qué hoy en día la gente se casa primero por el registro civil y luego por la iglesia. Entonces empecé a estudiar en la Biblia y me fui a Génesis 29, 21, donde Jacob trabaja 7 años para poderse casar con una hija de Labán. Y ahí me doy cuenta, estudiando en el versículo 21, cómo es que Labán hizo la ceremonia y él fue el que los casó. 2 veces lo hizo porque 2 veces trabajó Jacob por la mujer que amaba. Y me doy cuenta que en el Antiguo Testamento los que casaban a los hijos eran los padres, eran los que hacían la ceremonia y eran los que los representaban delante de Dios para casarlos. Entonces luego empecé a buscar en el Nuevo Testamento y aquí me di cuenta de algunas cositas. El deber de un ministro ordenado por la iglesia y ordenado por la ley civil terrenal, el cual es posible que el ministro de una congregación cumpla con este requisito para poder cumplir con los votos matrimoniales. ¿Qué te quiero decir con esto? El ministro o el pastor o el sacerdote puede sacar la licencia para poder casar también por el registro civil, y en una sola boda puedes obtener las dos cosas que eran en el Antiguo Testamento: recibir la bendición de Dios y recibir las responsabilidades que da el registro civil. Entonces no hay necesidad de primero casarse por el registro civil y luego casarse por la iglesia. Cuando el pastor o el ministro que te va a casar, te tienes que informar de todo esto. El ministro que te va a casar puede estar ordenado, nomás que hoy en día muchos pastores o muchos ministros han dejado atrás esa información o esa responsabilidad de poderse preparar para poder casar a los novios dentro de la congregación en una sola presentación. No hay necesidad de las dos presentaciones. Entonces tienes que investigar eso antes de casarte, todos aquellos que se van a casar. Ahora, yo lo hice antes porque ni siquiera conocía de Dios la primera vez. La segunda vez, que fueron mis bodas de plata de los 25 años, bueno, lo hice una sola vez porque solo se hace una sola vez dentro de lo que es la iglesia. Pero los que la van a hacer por primera vez lo pueden hacer una sola vez, pero con las dos funciones: la bendición de Dios y la responsabilidad del registro civil. Ahora, yéndome a Marcos 10, también ahí encontré en la Biblia, en Marcos 10:6, pero en el principio de la creación, varón y hembra hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son más ya dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De esto hay mucho que enseñar dentro de las responsabilidades. La gente que ama a Dios no se puede divorciar o no se debe divorciar. Ahora ya los que están peleando y Dios no está en medio de ellos,
creo que lo más sano es que se divorcien. Al final de cuentas, de todos modos están peleando porque Dios no está ahí. Luego nos vamos a 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39 vuelve a insistir la palabra que la mujer casada estará ligada a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea una creyente. 40. Aunque creo que será más feliz si no se vuelve a casar. Esto es mi opinión, dice Pablo, y creo yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, en su propia opinión de Pablo, dice que ya las que enviuden es mejor que no se casaran, pero si es más necesario casarse para no estarse quemando, pues mejor casarse, ¿verdad? Luego dice Pablo en la carta de Romanos 7:1, hermanos, ustedes conocen la ley, solo hay una ley, y saben que la ley solemne tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. O sea, la ley no se puede borrar. 2. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. Entonces, una cosa es la ley terrenal y otra cosa es la ley o la responsabilidad del Padre o la bendición de Dios o la ley de Dios, como usted lo quiere aceptar o recibir. Pero las dos cosas se pueden hacer en un mismo tiempo, y eso es lo que se hacía en la Biblia en antes. Entonces yo me quedé pensando y decía yo, ¿de dónde salió o por qué surgió el que primero te casas por el registro civil y luego te casas por la iglesia? ¿Dónde surgió? Y creo, en mi opinión personal, cuando los líderes religiosos dejaron de tomar su responsabilidad para estar bien con la ley. Entonces, hoy en día pueden sacar sus credenciales de lo civil para poder casar a las personas dentro de la iglesia y no necesitan ir al registro civil. Averigüe, yo conozco personas, yo conozco pastores que tienen la función y pueden hacer la función, tienen las credenciales y pueden hacer la función del registro civil y casar al mismo tiempo. Pero eso es solo que usted se informe. Dios le bendiga y espero que esta información le sirva, o este estudio que yo tuve a través de la Biblia y recolectando información. Dios le bendiga.